¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Arrancamos una semana más. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y muy buenas noches a todos ustedes que los invitamos a que se queden en casa mientras sintonizan Noticias 22. Hoy con un programa muy especial que estaremos recordando y rindiendo tributo a la memoria en un muy humilde homenaje del cineasta Gabriel Retes, quien alcanza la inmortalidad a los 73 años de edad. Más adelante estaremos platicando de su filmografía, de su trabajo, de su trascendencia en el séptimo arte nacional, y también recordamos a la gran escritora, cuentista Amparo Dávila, quien falleció a los 92 años de edad el pasado fin de semana. Pero antes de entrar a estos temas y recordar a nuestros artistas, a nuestros creadores, vamos a aterrizar con lo que pasa en la actualidad. ¿Qué situación se vive en medio de la pandemia desde el punto de vista filosófico? Esto es un reporte a propósito de estos temas de reflexión en el encierro. Tras la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19, analistas y filósofos coinciden en que el mundo cambiará. Sin embargo, mantienen diferencias a propósito respecto del futuro que se avecina. En general, se mantienen tres posiciones. De acuerdo con el filósofo, sociólogo y crítico cultural esloveno Slavoj Žižek, el coronavirus nos llevará hacia una sociedad alternativa global. La crisis ya ha demostrado claramente que la solidaridad y la cooperación están en el interés de la supervivencia de todos y cada uno de nosotros, lo que dejará atrás el populismo nacionalista que insiste en la soberanía estatal plena. Por otro lado, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han señala que Žižek se equivoca y que el coronavirus nos aísla y nos individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte porque la solidaridad, que consiste en guardar distancias mutuas, no es solidaridad. El pánico nos llevará a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El historiador israelí Yuval Noah Harari advierte acerca de los riesgos de caer en una vigilancia totalitaria, debido a las políticas que algunos países han tomado para intervenir datos privados para combatir el virus. A partir de ahora, esta práctica se podría legitimar y normalizar el despliegue de herramientas de vigilancia masiva en países que, hasta ahora, las han rechazado. Lo que es cierto es que al finalizar el año viviremos en un mundo nuevo. Esperemos que este sea un mundo mejor. Bueno, ahí está la balanza entre las utopías y las distopías desde el punto de vista filosófico. Lo que es un hecho y que es importante subrayar, pasado mañana estaremos conmemorando el Día Mundial de la Tierra. La semana pasada platicábamos con Iván Restrepo a propósito del impacto que ha tenido positivo en el medio ambiente, no la pandemia, sino el encierro, el separarnos un poquito de esta cotidianidad y darle un respiro a la naturaleza. No obstante, la calidad del ambiente, de manera particular en la Ciudad de México, no ha variado, se mantiene mala. ¿A qué se debe esto? Vamos a descubrirlo. El cierre de fábricas industriales y el reducido número de autos en las calles por la contingencia sanitaria del COVID-19 ha disminuido la contaminación atmosférica en casi todos los países afectados. En los últimos meses, China, Italia y España registraron en sus principales ciudades reducciones drásticas, sobre todo de dióxido de nitrógeno. De acuerdo a Greenpeace México, nuestro país, y en particular la Ciudad de México, no ha seguido el mismo patrón. A pesar de que en México durante también los últimos días hemos tenido una disminución de actividades, se ha exhortado a la población a quedarse en casa, cabe señalar que pues, comparado con otros países aún tenemos una reducción muy básica de la actividad. ¿Esto qué resultados nos arroja? Principalmente durante los últimos días, realmente en el Valle de México, por ejemplo, hemos visto que la calidad del aire sigue siendo muy similar a épocas normales. Incluso han habido algunos días en que la contaminación del aire presenta niveles más altos. Los niveles de óxidos de nitrógeno derivados del transporte ha reducido evidentemente. De acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, el tránsito vehicular ha reducido un 40%. Sin embargo, hay un aumento en compuestos orgánicos volátiles, liberados principalmente por la quema de madera, carbón, gas o inclusive del tabaco. La contaminación actual está proviniendo de fuentes dispersas, por ejemplo, de fugas de gas metano,
de fuentes alternas y dispersas, como incluso cocinar al aire libre en patios. Todo este tipo de emisiones fugitivas hacen y contribuyen que también la calidad del aire pueda estarse agravando y no mejorando al 100%. Esto se ve directamente relacionado con nuestra salud, pues según estudios, las personas expuestas a altos niveles de contaminación del aire son altamente vulnerables a complicaciones en caso de infección de coronavirus. Como sabemos también, en esta situación de la propagación del virus COVID-19, este afecta mucho más a aquellas personas que tengan enfermedades respiratorias o padecimientos relacionados a enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Entonces, un enfoque preventivo en esta situación pues, sería muy benéfico, incluso para reducir el número de ingresos hospitalarios a causa de la contaminación. Ante la evidente relación entre la salud y la calidad del aire que respiramos, esta crisis puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el uso de energías renovables para reducir la contaminación ambiental y el cambio climático. Con información y texto de Omar Vera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y de nueva cuenta subrayamos esta reflexión, una pausa por lo que haya sido que estamos teniendo en este momento con respecto también a nuestra relación con el medio ambiente y la naturaleza, fundamental para cambiar nuestros hábitos y poder hacer que subsista ese planeta y todas y cada una de las especies con las que cohabitamos. Lo que sí ha tenido un impacto formidable en estos últimos días, un incremento en los usos, son las benditas redes sociales, cómo están cambiando en el uso y aguas también, porque en el abuso también se desinforma uno. ¿Qué está pasando con ellas en esta nueva época que vivimos en un mundo de confinamiento y de telecomunicaciones? En los días que corren, días de confinamiento y sano distanciamiento, estar conectados de manera remota se ha vuelto imprescindible para el desarrollo de actividades laborales, académicas y sociales. En el contexto actual, las aplicaciones para hacer videollamadas, organizar reuniones o clases virtuales y, en general, mantenernos en constante comunicación han aumentado significativamente su número de usuarios. Durante las últimas semanas, por ejemplo, el uso de Skype registró un crecimiento de 70% en todo el mundo, mientras que los minutos de llamadas se incrementaron un 220%. De hecho, la aplicación es tan popular que es utilizada todos los días por más de 40 millones de personas, de acuerdo con estimaciones realizadas por Microsoft. Mientras tanto, Zoom, otra de las principales alternativas para encuentros digitales, pasó de tener 10 millones de usuarios en diciembre a registrar 200 millones de videollamadas por día en su plataforma, pese a que en los últimos días se dieron a conocer múltiples vulnerabilidades en su servicio. En términos generales, la mensajería total aumentó más del 50% durante el último mes en muchos de los países que se han sometido a la cuarentena. Del mismo modo, las llamadas de voz y video incrementaron más del doble en aplicaciones como Messenger y WhatsApp, según dio a conocer Facebook. En lo que respecta a aplicaciones destinadas al entretenimiento, TikTok no solo ha ganado especial popularidad con sus más de 500 millones de usuarios activos a nivel global, sino que ha causado especial furor entre el público adolescente y juvenil, ya que 1 de cada 2 de sus usuarios tiene 24 años o menos. La aplicación china que permite grabar videos cortos se ha convertido en la más descargada del mundo, por delante de WhatsApp. Las paradojas contemporáneas, decíamos hace unos meses todavía que la época de la hiperconectividad es cuando más desconectados estábamos como humanos. Ahora, ante esta contingencia, gracias a las tecnologías, gracias a las redes sociales, estamos más cerca que nunca. Venga ahí otra reflexión para este nuevo orden que seguramente prevalecerá acabando esta contingencia, este confinamiento. Vamos a hacer una brevísima pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22, no le cambien. Y como ya se los comentaba al inicio de este programa, vamos a recordar a Amparo Dávila, cuentista, poeta, quien falleció a los 92 años, una destacada escritora mexicana que recibió, entre otros reconocimientos, el premio Javier Villaurrutia por allá de 1977 y también la Medalla de Oro de Bellas Artes.
Amparo Dávila, la dama del cuento fantástico, ocupa ya un lugar notable entre los grandes cuentistas de nuestras letras. Referente de la literatura fantástica en toda América Latina, su obra narrativa, situada firmemente en el canon mexicano, es un legado vigente que nos llama a hurgar en el mundo interno de los seres humanos, con sus filias y sus fobias. Cualquier cosa me impresiona y me pongo a rumiar de pronto. Por ejemplo, si un árbol, que me impresiona el árbol, entonces de pronto surge un recuerdo, una vivencia de mi infancia muy lejana, donde había un árbol, y de ahí empieza un cuento a germinar sin saberlo, pero empieza a germinar. Antes de convertirse en la narradora de lo insólito y lo siniestro, Amparo Dávila vivió su infancia en el pueblo minero de Pinos, en el estado de Zacatecas. Estudió la secundaria y la preparatoria en San Luis Potosí y más tarde se mudó a la Ciudad de México, animada por el deseo de encontrarse con sus referentes literarios, entre ellos Alfonso Reyes. Yo me vine de San Luis Potosí a vivir a México porque deseaba tratar a escritores que yo admiraba mucho y que en San Luis Potosí pues iban de vez en cuando, pero nada más un día o dos, y yo los quería tratar pues a conciencia. En la mitad del siglo pasado, con 22 años a la sazón, publicó su primer libro de poemas, Salmos bajo la luna, al que siguieron Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades, ambos publicados en 1954. La poesía fue su primera forma de expresión, mas fue en su obra narrativa donde germinaría su interés por el misterio, lo desconocido, el terror y lo sobrenatural. Su libro de cuentos Árboles Petrificados marcó su carrera y le valió ganar el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores. Está muy bien que escribas poesía, pero la prosa es esencial, es una disciplina innegable, así innegable. Entonces, entre más prosa escribas, tanto mejor. Como muchas autoras del siglo XX, Amparo Dávila escribió a contracorriente. Sus protagonistas son mujeres enmarcadas en la vida diaria, en medio de atmósferas enrarecidas por la amenaza de la locura, la violencia y la soledad. En muchos de sus cuentos, el terror habita en casa. Bueno, tal vez hubo una época, sí, en que la mujer estaba menospreciada, pero pues yo no la recuerdo mucho. Defensora de una literatura vivencial, Amparo Dávila fue condecorada en 2015 con la Medalla Bellas Artes y a principios de este año se anunció que sería reconocida con el tercer premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, mismo que no alcanzó a recibir. Cuando he recibido los homenajes, las medallas, todo lo que yo no esperaba, porque yo nunca escribo ni escribí para recibir un premio. Entonces eso me ha llegado como caído del cielo, como cae la lotería, ¿sí? Como loterías, y me ha sido una gran sorpresa cuando me dicen, ay, que te sacaste la medalla de oro, qué barbaridad, pues nunca pensé en llegar a la medalla de oro. Bueno, doña Amparo Dávila, vaya pues un recuerdo, hay que leerla. Ese libro que referían Árboles Petrificados es hermoso y tiene un cuento que se llama El Abrazo, que yo creo que en esos momentos vendría muy bien leerlos, donde Mariana, que es la protagonista del cuento, nos va llevando de la mano por una sombra, por el temor
a la muerte de un ser querido y termina en un abrazo. Hay que leer a Amparo Dávila y hay que rendirle un recuerdo. Y en otros temas, ya que estamos hablando de literatura, por medio de la iniciativa Hablemos Escritoras Podcast, conoceremos el talento literario de muchas mujeres a nivel global. Las voces femeninas más destacadas de la literatura se encuentran reunidas en la plataforma Hablemos Escritoras Podcast. Nosotros ya tenemos existencia desde hace varios años. El podcast está dedicado para visibilizar la obra de escritoras contemporáneas. Empezamos con escritoras mexicanas y ahora estamos ya cubriendo escritoras de todo el mundo, también editoriales, y hacemos reseñas de libros. Es un espacio dedicado a promover la literatura hecha por mujeres a través de reseñas, entrevistas, textos y biografías. No nada más es el podcast, sino también es la imagen, la biografía, y ahora además estamos entrando en algo que es fascinante, que es el mundo de las editoriales. Entonces estamos también entrevistando editores, subiendo el catálogo de obras de escritoras que ellos publican, entrevistando a directoras de revistas, estamos haciendo reseñas de libros y estamos además poniendo las reseñas escritas. Entonces la gente puede leer la reseña del libro y entonces se va a interesar más de la escritura que tienen estas brillantes escritoras. Es un esfuerzo que reúne el trabajo de escritoras que han mostrado en la escena internacional algunas necesidades y deficiencias que tiene la sociedad actual. Hablemos Escritoras Podcast está facilitando aún más material, nombres, ideas de cómo recurrir y cómo llegar a los textos de estas talentosísimas escritoras que tenemos en la actualidad, que están encabezando un movimiento a nivel global de lo que son las letras contemporáneas, ¿no? Trayendo a la punta de la conversación temas que son fundamentales para entender la sociedad, para entendernos a nosotros mismos, las diferencias culturales, las diferencias, pues, en todos los aspectos que son una sociedad y una cultura. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Habrá que acercarnos a esta oferta de podcast, mujeres escribiendo cómo está ahorita el mundo literario. Aquí hay una gran oportunidad. Y antes de que se me olvide, quiero agradecer al Sistema de Radio y Televisión de Zacatecas, quienes nos facilitaron el material para esta nota de semblanza, la que les presentamos hace unos momentos, de Amparo Dávila. Ellos hicieron esa entrevista y la compartieron para todos ustedes en el contexto que le dio nuestro buen amigo César H. Meléndez. Y seguimos hablando de literatura con el nuevo libro de Jorge Galván. Viajaremos en el tiempo hasta conquistar a México para seguir de cerca la historia de Bernal Díaz del Castillo. El hierro y la pólvora, novela del escritor Jorge Galván, gira en torno a la vida de Bernal Díaz del Castillo, quien fuera soldado en tiempos de la conquista de México y a quien se le atribuye la autoría de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En esta ficción histórica, Bernal, desde su lecho de muerte, recuerda las batallas, los horrores y las maravillas que vivió en esa época de su vida. Bernal Díaz del Castillo, como bien mencionas, escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, o se supone que él escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y aunque hay otras referencias y otros libros que tratan acerca de la historia de la conquista en específico de México, ninguno es tan personal y tan escrito desde un punto de vista netamente humano como la historia verdadera. Entonces, me resultaba sumamente interesante el analizarlo desde el punto de vista de Bernal Díaz del Castillo. El desarrollo de la novela comienza en la antigua Guatemala, donde Bernal Díaz del Castillo vivió sus últimos años y murió. La novela está fundamentada en recuerdos que tiene Bernal Díaz del Castillo, de cómo nace en Medina del Campo, cómo se desarrolla en Medina del Campo, allá en Castilla, en España, cómo viene a Indias, que era como se llamaba América, cómo llega al Darién, en lo que ahora conocemos como Panamá, que anteriormente era Colombia. Fue él desde los primeros españoles que ven las costas de México, en Cozumel, Isla Mujeres, en Champotón, allá en la zona de Campeche, hasta Tabasco, y entonces narra las batallas, las vicisitudes, los argumentos que se tienen con los nativos, con los mexica, sobre todo haciendo mucho énfasis en que
los mexicas estaban muriendo por la viruela, ¿no? O sea, no, yo lo que trato de desmitificar es aquel hecho de que un solo soldado español armado con un arcabuz vencía a miles de indios y era muy esforzado y valiente. La novela busca desmentir las medias verdades y falsedades en la historia acerca de la conquista de México, por lo que el autor teje el relato de Díaz del Castillo con la historia de los vencidos de don Miguel León Portilla. No hay ni un solo relato más que de la visión de los vencidos, que por primera vez nos ofrece una pintura, una película que tiene que ver con el lado mexica, ¿no? Y entonces ahí empiezan a surgir los contrapuntos que me permitieron hacer mucho contraste, ¿no?, entre lo que escribe Bernal Díaz del Castillo y lo que ocurrió desde el punto de vista mexica o azteca, ¿no? La novela, publicada originalmente en 2006, se reedita por el sello Textofilia en el marco de los 500 años de la conmemoración de la conquista de México. Con información y texto de Omar Vera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Una gran propuesta para aprovechar estos días en casa. Y ya que estamos hablando de literatura, les comento que el Premio Mauricio Achar 2020 se posterga. ¿Para cuándo? Vamos a averiguarlo. A través de un comunicado, Librerías Gandhi y Penguin Random House, grupo editorial, anunciaron que aplazarán hasta el 31 de julio de este año la recepción de manuscritos para participar en el 6º Premio Mauricio Achar Literatura Random House. Esto como consecuencia por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. También adelantaron que el fallo del jurado se dará a conocer el 2 de diciembre de 2020 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Asimismo, se dio a conocer que por única ocasión y para ofrecer alternativas a los jóvenes que desean participar en el certamen, la recepción de las obras será en formato digital a través de un servidor que se encuentra en la página gandhi.com.mx/Premio Mauricio Achar. Por otro lado, la entrega de manuscritos físicos continuará solo en caso de que el gobierno mexicano retire la emergencia nacional y permita el regreso total a las actividades públicas. La obra ganadora será publicada bajo el sello Literatura Random House en el primer semestre de 2021. Con información y texto de Miguel Vázquez, Noticias 22. Pues ahí está la invitación para que tomen nota, se posterga pero no se cancela. Ya estaremos muy al pendiente de quién será el ganador del Premio Mauricio Achar este año. Y también deben estar al pendiente de lo que sucederá terminando Noticias 22. Javier Aranda Luna los espera en una emisión más de debate, hoy con un tema que es generar recursos para la cultura, un tema coyuntural en estos momentos. No se lo pierdan, en punto de las 9 de la noche, debate con Javier Aranda Luna, a quien enviamos un fuerte abrazo. Es momento de hacer una brevísima pausa, ya volvemos. Mucho hemos hablado de lo que pueden hacer ahora que estamos quedándonos en casa. Si les gusta presumir sus habilidades estratégicas, ¿por qué no en el ajedrez? La siguiente recomendación de Contigo en la Distancia es para ustedes. El deporte ciencia llega hasta tu casa, como parte del programa Contigo en la Distancia, lanzado por la Secretaría de Cultura Federal y en apoyo a la Estrategia Nacional de Sana Distancia. El Complejo Cultural Los Pinos, en coordinación con la Federación Nacional de Ajedrez de México, lanza la convocatoria para el torneo de ajedrez Quédate en Casa. La convocatoria está abierta para todos aquellos interesados que tengan residencia en el país y con una edad mínima de 8 años. La participación será gratuita. Para participar en el torneo de ajedrez Quédate en Casa, es necesario seguir 3 pasos. Generar un perfil en plataforma digital, descargar un programa a tu computadora, registrarte vía correo electrónico. La competencia se llevará a cabo en 20 torneos bajo el sistema suizo de 7 rondas, y el ritmo de juego será de 5 minutos por jugador para toda la partida. Se realizará un torneo al día hasta el 8 de mayo, de lunes a viernes, los lunes, miércoles y viernes a las 15 horas y los martes y jueves a las 13 horas. Para acceder a la competencia es necesario entrar puntualmente a la plataforma digital. Como premio al ganador de cada torneo, se otorgará un regalo elaborado por artesanos mexicanos.
Los detalles para participar en esta competencia, llamado Deporte Ciencia, están disponibles en la plataforma contiguoenladistancia.cultura.com.mx dentro del apartado Convocatorias. También puedes seguir las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos. Con información y texto de Víctor Gaspar, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Una muy buena manera de darnos disciplina en estos días y, ¿por qué no?, ponerle un gradito de dificultad toda vez que es contrarreloj la competencia. Aquí nos preguntaba Julio, nuestro floor manager, si va a haber uno de Matatena. Lo vamos a proponer, Julio, después, pero por lo pronto los que sepan jugar ajedrez a participar contigo en la distancia de este torneo. Y nos vamos, quien está quedados en casa es Laura Barrera y platica de vía remota con Bruno Marval, quien se encuentra en una de las ciudades más afectadas por el COVID-19. Laura, vamos contigo, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros, amigos de Canal 22? Vamos a hacer un enlace para saber cómo se está desarrollando el COVID-19 en uno de los países de Europa más afectados por este virus. Se trata de Francia, luego de la prolongación del confinamiento que se anunció el 27 de marzo pasado por parte del primer ministro, se dio a conocer una nueva extensión de esta cuarentena a partir del 15 de abril. Y bueno, pues esta es la segunda fase del confinamiento que están viviendo allá en Francia. Nos enlazamos con Bruno Marval para que nos diga cómo se vive en el país y particularmente en la capital donde él habita. Muchas gracias, Bruno. ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Lo llevamos bien? Es una situación complicada. Hay aspectos positivos y negativos. Lo negativo es que las cafeterías, restaurantes están cerradas, incluso antes del confinamiento. Estamos confinados desde un martes, cuando todo empezó a acelerarse. Se nos permite salir para hacer las compras. También tenemos autorizado salir a una hora del día, ya sea para hacer ejercicio o pasear. Excepto en ciertas colonias, en general las consignas de confinamiento se respetan. Hay que salir con un papel que redacto todos los días a mano, porque no tengo impresora en casa para hacer mis compras y trabajo en casa. Los dos trabajamos en casa. Tenemos la posibilidad de hacer el teletrabajo. Tenemos suerte porque no hemos perdido nuestro trabajo ni parcialmente. Trabajamos por medio de teléfono o de Zoom. Y por ejemplo, en lugar de estar los dos en la mesa del comedor, en la misma mesa, yo me voy a la recámara y mi pareja se queda en el comedor. Bruno, tú eres director de ingeniería de Sanofi. Justamente esa farmacéutica recientemente anunció la donación de 100 millones de dosis de hidroxicloroquinina a 50 países. Reconoce al mismo tiempo que la hidroxicloroquinina es un medicamento que no está totalmente probado en cuanto a su seguridad y eficacia. ¿Nos puedes hacer un comentario al respecto? Bueno, quiero aclarar que no soy médico ni farmacéutico, así que no puedo agregar mucho más. Mi trabajo en Sanofi es hacerme cargo de plantas de producción. Sé que hay muchos proyectos, efectivamente diversas iniciativas, entre ellas hidroxicloroquina. Ya hay un fuerte debate en Francia con el profesor Roux. Pero no soy especialista en ese campo. Pero llevamos los medicamentos al mercado, cualquiera que sea la urgencia. En ese caso, de un principio, Sanofi ha puesto a disposición de manera gratuita dosis para hacer las pruebas. Y se están probando otras posibilidades. Y en muchos otros laboratorios hay que esperar los resultados, siempre se hace así. Lo que aprecio mucho es la comunicación
que ha tenido Sanofi a nivel de recursos humanos y el exterior. Sanofi ha puesto mucha atención a su personal, lo ha puesto a trabajar en su casa. Y bueno, en ese aspecto es ejemplar. Y finalmente, Bruno, ¿tienes algún consejo para nuestro público de Canal 22, para la población de México? Bueno, hay dos categorías de personas. Aquellas que tienen el privilegio de tener una habitación, lo que permite quedarse en casa, eso es claro, y es lo que hacemos nosotros al máximo. Es duro, no es sencillo, pero tenemos esa oportunidad de tener un departamento y no es que seamos privilegiados, pero estamos bien. En este departamento somos dos, así que quienes tienen esa posibilidad de quedarse en casa después, en todos aquellos, no tienen esa suerte. Me imagino que sí en México, como en Francia, tal vez quizá peor. Y es el Estado quien debe hacerse cargo de las personas que estén confinadas correctamente y evitar todas las aglomeraciones. Eso es innegable. Escuchamos mucho de ello y puedo contar la anécdota de un grupo que hizo una fiesta justo antes del confinamiento y todos se enfermaron. Es un virus que tiene una capacidad de propagarse de una persona a otra muy fácil, muy fácil de adquirir. Después de una lotería, pues se puede tener algo poco importante o desarrollar una enfermedad muy grave. Así que la meta del juego es no contagiarse. Es claro que hay que quedarse en casa y salir lo mínimo. Al principio fue difícil hacerlo. Las compras las hacemos lo menos frecuente posible. Preferimos hacer unas pequeñas listas para poder salir a una media hora en un periodo en el que no encontremos personas en las calles, que estén vacías. Sobre todo evitamos hacer las compras al mismo tiempo que todos. Preferimos no llevar tapabocas actualmente. Y no tenemos la sensación de estar en riesgo sin llevar tapabocas. No tengo esa sensación. Es claro que los lugares repletos de personas los evitamos al máximo. Tratamos de hacer las compras cuando hay menos gente en la tienda. Es un poco extraño, pues. Nuestra vida habitual es evitar a las personas. Muchísimas gracias, Bruno Maraval, desde París, capital de Francia. Regresamos con ustedes, compañeros, con mucha más información a Noticias 22. Muchas gracias, Laura, y seguimos recorriendo el mundo. Ahora nos vamos a Berlín también para saber cómo se está viviendo allá esta crisis sanitaria. Hola, soy Karina Sánchez Cortés, soy mexicana, tengo 37 años y desde noviembre del 2019 estoy en Berlín haciendo mi estancia de investigación del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Les quiero compartir un poco cómo se está viviendo la situación de la crisis del coronavirus en Alemania, específicamente en Berlín. Pero una semana después del cierre de universidades, las restricciones fueron más fuertes y entonces se cerraron casas de juego, restaurantes, centros comerciales. Lo único que permanece abierto son las tiendas de primera necesidad, supermercados y todo lo relativo a la salud.
Y en el transporte público se comenzaron a restringir los horarios y en los autobuses, para cuidar a los conductores, lo que hicieron fue que la entrada solo es por la parte de atrás y no se puede pagar en el autobús. Antes se podía pagar directamente tu boleto con el conductor y ahora no se puede, tienes que comprarlo antes. Estamos aquí en el Checkpoint Charlie, uno de los lugares turísticos más importantes de la ciudad de Berlín, ya que era el punto de paso entre el lado estadounidense y el lado soviético durante la época de la Guerra Fría. Generalmente este lugar está lleno de cientos de turistas y de cientos de personas tomándose fotos, comiendo en los restaurantes cercanos que ahora permanecen cerrados y en los lugares de souvenirs que también permanecen cerrados por la contingencia. Poco a poco se ha ido reactivando la vida, la gente sale más a hacer sus compras y se ve mucho más en la calle, pero la contingencia todavía no acaba y parece, según las noticias, que a finales del mes de abril, por ahí del 27, ya se va a decidir qué es lo que se va a hacer con la salida y la reactivación de la ciudad. Pues ahí está lo que sucede, y lo decimos, dentro de una misma realidad global, las distintas percepciones que se tienen. Ahí está el caso de Francia, el caso de Berlín. Por supuesto, aquí ya les hemos presentado otras situaciones, como lo de Guayaquil, como lo que pasa en Dinamarca, y seguiremos recorriendo el mundo para entender no solo cómo se comporta la pandemia, cómo se comporta este coronavirus, sino también como sociedad, cuáles son las medidas óptimas para llevar esto a un buen puerto lo mejor posible. Por lo pronto, hoy la recomendación sigue siendo: quédate en casa. Vamos a una brevísima pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Como les comentábamos, falleció a los 73 años Gabriel Retes, un gran cineasta mexicano, y Canal 22 va a celebrar su legado, a recordar su memoria, con dos programas especiales el día de hoy. El primero a las 10:30, homenaje a Gabriel Retes, los que hacen nuestro cine, con este capítulo que es El Bulto, e inmediatamente después a las 11, dentro del mismo ciclo, los que hacen nuestro cine, esto que es Bienvenido, Welcome, dos obras fundamentales de Gabriel Retes en esta serie de programas especiales con los que Canal 22 inicia una serie de homenajes que se le rendirán al cineasta también de Chichín, el T-por-8, y no se pierdan el miércoles en Pantalla de Cristal, en el horario habitual a las 9:30 de la noche, también un homenaje al maestro Retes en este segmento, en este espacio consagrado al séptimo arte y a los audiovisuales. Y para platicar y recordar esta noche al maestro Retes, me da mucho gusto saludar a Julio López. Hoy no es jueves de Marquesinas, pero nos acompaña para precisamente celebrar el legado, Julio, porque es una vida muy importante en el séptimo arte mexicano y una referencia indiscutible en lo que es nuestro cine. Sí, justamente ayer el maestro Retes en su cuenta de Twitter anunciaba que 15 de sus películas estaban en su página oficial. Pagabas un poquito más de 15, 25 pesos y podrías ver 15 de estos títulos de su vasta filmografía, más de 20 largometrajes. Delicado ya de salud. Ya delicado de salud, sí. Desde hace varias semanas, tal vez meses, ya estaba delicado. Bueno, y tenemos también un invitado vía telefónica y le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo de la Vega, para platicar y celebrar el legado de Gabriel Retes, tú que eres uno de sus principales biógrafos. Pero ¿qué te parece, Eduardo? Buenas noches. Y antes de entrar con esa conversación, lo recordamos con la semblanza que preparó Julio López, donde reúne testimonios de quienes lo conocieron. Ok. Vamos por ella.
Siempre fue fiel a su espíritu libre. Desde el inicio de su carrera como cineasta, eligió el espinoso camino del cine independiente. Fue impulsor del formato de 8 milímetros en el país, precursor del cine hecho en cooperativas, dramaturgo, agregado cultural, actor y director de teatro. Su espíritu guerrillero lo llevó a hacer el cine que quiso a pesar de las circunstancias. Aunque estábamos más cercanos generacionalmente, pues también fue un maestro para muchos de nosotros. Era un hombre muy generoso, muy entusiasta, era un hombre que eso siempre a mí me llamaba la atención porque siempre estaba preparando un proyecto, siempre estaba terminando una película nueva, y a mí lo que más me gustaba de él es que decía: Gabriel, ¿qué estás haciendo? Acabo de hacer otra película. ¿Y qué tal? ¿Cómo te quedó? Estupenda, es la mejor película que he hecho en mi vida. Que viva el espíritu guerrillero del maestro Retes, que hacía cine sin pretextos, ¿no? Que hacía cine en contra de todas las adversidades, en contra de todas las condiciones. Pues esperemos que ese espíritu guerrillero y tenaz del maestro Retes se siga manteniendo entre todos nosotros. Gabriel Retes es el hijo del director de teatro Ignacio Retes y de la actriz Lucila Balzaretti. Formó en 1978 la cooperativa cinematográfica Río Miscuac, al lado de cineastas como Juan Antonio de la Riva, Alejandro Pelayo y Sergio Oljovich. Sus películas más emblemáticas fueron filmadas bajo este concepto. Chin Chin el Teporocho, del año 1975, es una adaptación de la novela homónima de Armando Ramírez, con la cual obtiene el primer Ariel otorgado en la categoría de Mejor Ópera Prima. Nuevo Mundo fue una cinta prohibida por hablar de la invención de la Virgen de Guadalupe. Bienvenido Welcome fue estrenada en 1994. Y por supuesto El Bulto, que cuenta la historia de un reportero atacado en el Halconazo y que queda en coma durante 20 años. Al despertar, se confronta a su familia y a la realidad mexicana encabezada por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Nosotros ya en estos meses de su enfermedad le pedimos que nos autorizara la restauración del Bulto. Y entonces es una película que para efectos culturales va a restaurar la Cineteca Nacional, y también es un poco un homenaje a nuestro gran amigo y gran cineasta Gabriel Retes. Su carrera como actor inició en la adolescencia. Gabriel Retes participó en más de 45 largometrajes y quiso hacerlo en muchos más, pero por alguna razón no se concretaron. Tengo un recuerdo especial de él en películas como actor, sobre todo en las películas que trabajó, en donde trabajó a las órdenes de Miguel Litín, Actas de Marusia, o las que hizo como actor con Luis Alcoriza en A Paso de Cojo, y sobre todo en Presagio, donde hace a un personaje con problemas físicos, muy dramático. Es el hijo de Carmen Montejo, y era un actor con una sólida presencia y muchas virtudes escénicas. La película más reciente que dirigió es Identidad Tomada, nuevamente escrita, dirigida y protagonizada por él mismo. Y sin duda, esa última película, si sale en otros cines, qué bueno, pero con toda seguridad vamos a pasarla en la Cineteca Nacional. Su última aparición en público se realizó el 13 de marzo de este año en la Cineteca Nacional. En presencia de su familia, colaboradores más cercanos y amigos, presentó justamente Identidad Tomada. Con este último acto, se despedía para siempre del cine. Retes son seres queridos. Para ustedes están hechas mis películas. No he transigido ni concedido, pero sí, cada shot, cada vez que he pedido algo, ha sido en aras de nosotros. Ahí quepo yo, de los que amamos a esta industria, a esta manera de vivir que es ser cinematografista. Noticias 22, Julio López. Qué gran ausencia, qué gran vacío, pero también importante legado que deja, estimado Julio, el maestro Retes. Sí, como ya lo vemos, en 5 minutos es difícil abarcar toda su filmografía, todo su quehacer escénico, porque también hizo muchísimas cosas en teatro, y por eso también nos estamos comunicando ahora con Eduardo de la Belga Alfaro, quien desde el año, tengo entendido, el 1999 se publica Los Retos de Retes, donde justamente da testimonio de la obra fílmica de este cineasta. Bueno, sí, fue
Ese fue un libro que se editó originalmente en italiano para el Festival de Trieste. Rodrigo Díaz nos pidió a él y a mí que le hiciéramos este libro basado en una larga entrevista con él. Fue un libro que tenía, por cierto, una portada de José Luis Cuevas exclusiva para el libro. Y se le hizo un homenaje allá en Trieste a Gabriel, y entonces el libro comenzó, se difundió. Es una especie de paradoja rara que el primer texto, digamos, el primer volumen sobre la obra del cineasta haya sido en italiano, pero pues por otro lado también creo que fue signo de su impacto internacional, o del impacto internacional de sus películas. Esto, Eduardo, es muy interesante lo que subrayas, porque habla de la universalidad del trabajo del maestro Retes. Muchas veces nos pasa en distintas latitudes donde nos encontremos con una buena película, y sucede con los músicos y sucede con los pintores, pero cuando estamos ante el cine sentimos una identificación muy particular cuando la manufactura es impecable, como lo hacía el maestro Retes, y yo creo que este fenómeno se da en su obra también hacia el extranjero, ¿no es así, Eduardo? Sí, sobre todo, bueno, yo en lo personal lo considero no solo uno de los más virtuosos cineastas mexicanos de su generación, la que se asocia al concepto de nuevo cine mexicano de la década de 60, 70 y de ahí para acá, sino también es sin duda uno de los mejores cineastas de habla hispana, del mundo de habla hispana, o por lo menos uno de los que siempre tuvo como característica arriesgar, buscar la búsqueda constante de nuevos temas, de nuevas propuestas, o de viejos temas con nuevas propuestas. Entonces creo que justamente por eso se mantuvo con una gran vitalidad hasta, yo diría que hasta el último momento. Y sin embargo, un poco también su filmografía es poco conocida por las nuevas generaciones, Eduardo. Sí, pues ahí ahí influyen muchos factores también, ¿no? Para que no sea tan conocida, aunque bueno, a veces él me decía que sí estaba orgulloso de que había, yendo en la calle, muchos jóvenes lo identificaban y demás, pero creo que ahí sí ya, por lo menos de aquí en adelante, será labor de, pues tanto de las cinematecas como de los canales culturales como ustedes, en fin, pues darlo a conocer. Yo considero que Gabriel Retes es un gran modelo para todos aquellos jóvenes que quieren ahora hacer cine con pocos recursos, porque prácticamente, con algunas excepciones, digamos, esa fue la tónica de todas sus películas, digamos, hechas al margen de la industria o con cierto carácter independiente, que buscaban sacudir al espectador o hacerlo reír, en fin, cuestionar siempre incluso otro tipo de modelos de creación química, y en ese sentido pues yo creo que seguirá siendo un maestro para esas nuevas generaciones. Entonces de ahí la conveniencia de que, si, como ya está planteado, pues en las cinetecas y en las redes sociales y en todas estas opciones que ahora dan el mundo moderno o posmoderno, pues creo que por ahí es donde Gabriel Retes encontrará o seguirá encontrando el nicho que le corresponde dentro de la cinematografía, no solo nacional, como lo dije hace rato, sino también internacional. Universal, indiscutiblemente, Eduardo. Y ahora que abordas este tema, ¿qué recomendarías para las nuevas generaciones? Muchos crecimos viendo El Bulto y crecimos viendo Chin Chin el Teporocho. ¿Qué les recomendarías para quienes no se han acercado por alguna razón a la obra de Retes? ¿Con qué iniciar? ¿Qué tal Bienvenido Welcome o con cuál? Bueno, pues si se puede, yo los remitiría a la ópera prima formal de la industria, que es Chin Chin el Teporocho, que digamos marca no solamente muchos de los temas que va a adoptar en sus cines, sino también sobre todo un estilo de riesgo, de audacia. Y bueno, pues remitiría también a una saga por ahí de 4 películas, incluida la última,
que acaban de nombrar, de Identidad Tomada, que son los homenajes al cine, sus homenajes muy particulares al cine. Y bueno, no hay autor de cine que cuando le hace un homenaje al cine no hable de su propio cine, o sea, no homenaje de alguna manera a su propio cine. Estas películas como Bienvenido Welcome también, ¿no? Por supuesto, como Bienvenido Welcome 2, en fin, todas las películas en las que él también habló sobre el cine mexicano, pero no sobre el cine mexicano en general, sino sobre ese tipo particular de cine que a él le gustaba hacer y que hizo con mucha solidez narrativa, dramática, y que sobre todo en estos casos ahí había mucha sátira al propio medio cinematográfico en todos sus niveles. También recomendable El ombligo de la luna, este cortometraje que tendrá 5 años aproximadamente, ¿no? Sí, creo que tiene un poco menos, tiene un cortometraje de animación. De animación, sí. De animación. De hecho fue su penúltima película, sí. Sí, Eduardo, cuéntanos un poco también justo de esta faceta multitask que tenía este cineasta, es decir, actuaba, dirigía, producía, escribía y a la par estaba haciendo una obra de teatro. Sí, bueno, era así como yo le decía que era uno ya de los pocos renacentistas, ¿no? Que quedaban, porque cuando no, en efecto, estaba dirigiendo teatro y actuando a veces en teatro también, estaba filmando y usando y abarcando varias de las facetas de la creación fílmica, y si no, estaba en festivales, en fin. Entonces, pues sí, un hombre polifacético, no muy dado a la polémica del arte, más bien de la polémica política, pero bueno, pero sí amplio en sus capacidades, envidiable para muchos, creo que en ese sentido. Y bueno, hay películas en las que él prácticamente hace todo, ¿no? Produce, escribe, dirige, protagoniza, plantea propuestas en algunos casos, según supe, de música, de edición, en fin, ¿no? De sonido, etcétera. Literalmente un hombre que hacía cine por amor al arte, mi estimado Eduardo. Te agradecemos mucho que compartas estas reflexiones y este tiempo con el público de Noticias 22, y vaya, pues reiteramos esta invitación que haces para que se le rinda un homenaje al maestro Gabriel Retes, no solo proyectando sus películas, sino también celebrando y compartiendo con las nuevas generaciones este vasto trabajo cinematográfico. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Y bueno, Julio, pues también muchas gracias por haber venido el día de hoy y traer esta semblanza y estos testimonios para celebrar la vida, porque es lo que hay que hacer, del maestro Gabriel Retes. Y su obra, ¿no? Hay que dar muchísimos proyectos en el tintero. Obviamente por ahí alguna vez pensó en hacer la segunda parte del Bulto, ¿no? El Bulto para presidente lo iba a llamar, me comentó en alguna ocasión. Bueno, pues ahí está el recuerdo de Gabriel Retes. No se pierdan los programas especiales hoy a las 10:30 y a las 11 de la noche, los que hace nuestro cine, aquí en Canal 22. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Los esperamos mañana en el horario de costumbre.